Y es que precisamente este encuentro impulsa la acción climática a través de la participación de las mujeres. Veamos cómo. 92 alcaldesas de ciudades de distintos países del mundo se dieron cita en la Ciudad de México. Participaron en la segunda conferencia de Mujeres por el Clima del C40, realizada en el Museo Interactivo de Economía. Ahí, la secretaria ejecutiva de la Convención Macro de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, informó que a nivel mundial, el año pasado representó económicamente uno de los más costosos. Es cierto, fue el año más costoso en materia de consecuencias de desastres naturales. Monzones en Asia, huracanes en el Caribe y Norteamérica, inundaciones en África y Europa, cobraron vidas que son simple y sencillamente irreemplazables. En este evento resaltó la participación de la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, quien informó que actualmente las ciudades consumen poco más de 2/3 de la energía global y producen más del 70% de los gases de efecto invernadero. Por ello, hizo énfasis en la necesidad de crear e implementar políticas públicas firmes que contribuyan a detener el cambio climático. Climate changes are recurring, but we can stop them with firm policies. And finally, we're beginning to see the first good result of our awareness-raising action. En lo que respecta a la Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, Tania Müller García, destacó los logros que la ciudad ha tenido en materia de políticas públicas aplicadas para disminuir los gases de efecto invernadero. La verdad es que ha habido una inversión en infraestructura ciclista muy importante, la más importante de los últimos sexenios, más de 700 millones. Recordarán la ampliación de Ecobici, los biciestacionamientos masivos, las biciescuelas, pero no solo eso, están las líneas de Metrobús, la línea de Reforma, la ampliación de la línea 5. La iniciativa Mujeres por el Clima del C40 tiene como objetivos empoderar e inspirar a las próximas generaciones de líderes climáticos a través de un programa global de tutoría, impulsar acción climática presentando un desafío anual dedicado a las mujeres innovadoras en clima y sustentabilidad, y aumentar la conciencia a través de investigaciones sobre género, ciudades y clima para destacar el papel clave que desempeñan las mujeres en las políticas climáticas. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.